más necesitados. Como resumen, podemos afirmar que en un grupo social, los jóvenes, que presentan como colectivo quizá la mayor desafección y desconfianza hacia todas las instituciones y consecuentemente hacia la Iglesia católica, es de valorar y tener en cuenta la visión positiva y mayoritaria que aporta a nuestra institución y que dice que la Iglesia, que ella hace de los desfavorecidos, es positivo. Es un valor que no solo se mantiene, que hablamos estadísticamente a lo largo de los años, sino que sufre un ligero repunte positivo en la última encuesta. Si vamos a las primeras, la confianza de la Iglesia caía y resulta que la ayuda a los pobres cruzaría. Todo ello nos debe hacer pensar de una manera muy seria en la importancia decisiva que va a tener en el futuro la acción sociocaritativa de la Iglesia en la confianza y credibilidad de la misma. Por tanto, en la evangelización a la que todos los creyentes estamos llamados. Conclusión. ¿Qué tenemos que hacer? Ya hemos dicho que uno de los elementos más críticos para la fe es la mediación eclesial. No nos consideran creíbles. De ahí del amor a los últimos y no rentables de nuestra sociedad como signo de gratuidad del amor de Dios y del amor igualmente gratuito de los cristianos, tiene que, 1, visibilizarse, 2, significarse, 3, hacerse creíble. ¿Qué habrá que hacer? Bueno, pues lo que ya venimos todos haciendo. A diferentes niveles, en la parroquia, en la diócesis, manifestar ese ejercicio de la caridad. Lo tendréis en la publicación. En la parroquia se está creando una organización pastoral. O sea, estamos diciendo que para que sea creíble la Iglesia tenemos que hacer efectivo el ejercicio de la caridad. Y un ejercicio de la caridad, no olvidemos, con todo su potencial liberador y, por tanto, desde el punto de vista religioso, salvador. Tenemos que poner en marcha las cáritas o acciones caritativas sociales, en la promoción, en la caridad política, la actuación sobre las estructuras, de una manera, lo han dicho esta mañana, cercana en el barrio y haciendo partícipe a toda la comunidad eclesial. Y por supuesto, a nivel diocesano tendremos que crear una estructura que sea suficiente para aguantar aquello que las parroquias no pueden hacer. Luego entra el tema de la coordinación. Todos tenemos claros aquí que Cáritas no coordina, podría o no podría coordinar, yo creo que tiene bastante trabajo con lo que tiene. Los documentos eclesiales siempre dicen que o Cáritas coordine o que se cree en la diócesis. Estoy hablando de la caridad en la vida de la Iglesia, de los obispos del año 94, que crearon un organismo que de alguna manera coordinara la actividad caritativa y social de la Iglesia, dentro de la cual Cáritas tuviera esa importancia que tiene que tener. Sea como sea, tendríamos que coordinar más todas las acciones caritativas y sociales de la Iglesia como signo de comunión sería muy importante. No voy a decir pues todas estas cosas y voy a pasar ya al último punto. Para finalizar, manifestar que la credibilidad del testimonio necesita de la comunión y de la confesión eclesial. Voy a pasar a decirlo y voy a decir lo que pienso de verdad. Fijaros, cuando decimos la confesión eclesial, yo siempre me acuerdo de una voluntaria que un día estando juntos, cuando fui director, como Jorge cuando fue, que nos hemos pateado todas las zonas y hemos ido a todas las asambleas, ella me dice: oye Armando, yo vengo a Cáritas desde que se ha muerto mi marido. Y dije: pues ahora tenemos dos suerte en Cáritas. Una, que como la esperanza de vida de las mujeres es mayor, se va a nutrir esto de voluntarios de Cáritas enseguida. Digo, el reverso es que vamos a temblar todos los varones, todos los hombres. Porque si el fundamento de nuestra acción caritativo-social es que nos muramos los hombres, apoyamos. Bueno, verdaderamente esta mujer, ¿qué quiso decir? Pues era una santa mujer, y claro que siempre había estado en la iglesia, y era una mujer dedicadísima en Cáritas, y seguro que era una seguidora de Jesucristo. Ahora, la manera que pastoralmente y cómo somos y verbalizamos ante la sociedad tan secularizada que tenemos es un problema serio. Porque ella, con amigas que no fueran creyentes, también diría: es que como se ha muerto mi marido, soy de Cáritas. ¿Qué tendría que decir? Oye, siempre he sido de la iglesia. No digo así, ¿no? Siempre he sido creyente. Y ahora que desgraciadamente, voy a decir desgraciadamente, ya que soy chico, se ha muerto mi marido, tengo más tiempo, y aunque siempre he tenido presente a los pobres en mí, porque he dicho que esto no es en cualquier tiempo y lugar, sino siempre, pues me puedo dedicar más. Claro, decirlo ante nuestros coetáneos, como siempre digo, no solo hombres, sino mujeres y hombres de hoy, decirlo de una manera u otra es un problema. Porque sí que es verdad que os suena que el cristianismo es vinculación y compromiso. Y si hablamos de la posmodernidad, vinculación y compromiso suenan. Vinculación y compromiso. Pero eso es el cristianismo.
Entonces, es verdad que hay gente que le transmitimos mal el mensaje cristiano. Es verdad que tenemos muchos errores, pero muchos amigos míos se agarran a veces a un clavo ardiendo en lo que hacemos y en lo que no hacemos bien y en lo que hacemos bien porque no transmitimos bien para no vincularse y tener un compromiso. Y para hacer más factible esa llegada a la fe, por lo menos lo que está en nuestras manos, como el negocio lo deja en nuestras manos, que lo deja, yo creo que esas cosas pastoralmente las tendríamos que cuidar. Las tendríamos que cuidar. Yo no hablo ya de anuncio implícito, que se hablaba esta mañana en mi tesis cuando hablo de la parte de evangelización y con esto acabo. Yo creo que hay un problema en nuestra Cáritas. En las encuestas, un 32% de los usuarios, y abrir bien los oídos, en algún momento querían que les hubieran hablado de Dios y en Cáritas no les hablaron de Dios. Un 32%. Nos estamos a lo mejor pasando por el otro lado. En cambio, el 98% nunca habían sido presionados por decirles, por haber hablado de Dios y de Jesucristo cuando ellos no querían. Por tanto, somos escrupulosamente respetuosos. Yo no sé si debemos de ser igual de respetuosos, pero a la vez intrépidos. No puede ser que en algún momento, y habría que matizar más, un 32% de nuestros usuarios hayan pedido el anuncio explícito y no se lo hayamos hecho. Explícito, perdón. Es verdad que como cuesta tanto hacer el anuncio explícito, hoy en día en Cáritas a veces nos sentimos muy tranquilos haciendo solo el testimonio. Y entonces tenemos una apartado. Yo creo que cuando las condiciones se dan, y ya se ha dicho aquí, lo integral de la liberación, de la salvación de la persona, debemos con ese tacto y con todo ese amor hablar de Dios, y ya sabemos por la de los Cáritas que hay momentos de callar y que solo hable el amor, por supuesto, el 98% de las encuestas. Pero las encuestas no me han dicho que hablemos de Dios cuando ellos no han querido, me han dicho que no hemos hablado de Dios cuando ellos han querido. Que nos ha faltado formación, ganas, valentía, conocimiento. Algo tendremos que hacer. Si no hacemos el anuncio explícito, lo que sí que tendremos que hacer, lo que yo ya llamo el testimonio explícito. Porque aquí es un problema de equilibrios. El anuncio explícito a lo mejor no lo podemos dar, y es verdad que hay una rotura simbólica en la gente con la que trabajamos, por lo cual es muy difícil, ya lo dice Toni Catalá, el hacer la transmisión de ese anuncio explícito, claro que sí, pero por lo menos el testimonio debe ser explícito de Jesucristo, porque si no, a lo mejor es un testimonio muy pequeñito, y a lo mejor el testimonio es que nosotros somos muy buenos. O Cáritas es muy bueno, que nosotros no somos los buenos. Eso ha quedado claro aquí durante todas las sesiones. El bueno, el actual es Jesucristo, pero como lo tapemos, no lo estamos haciendo bien. Por tanto, el testimonio nuestro sí que debe ser explícito. Eso quiere decir que cuando tengamos que poner en un sitio un crucifijo tendrá que estar. Que cuando vamos a ver a una acogida y te preguntan de dónde vas, si vienes de misa tendrás que decir que vienes de misa. Tendremos que hacer el testimonio explícito de Jesucristo, que es una manifestación clara de que somos seguidores de Cristo, sin tratar, por supuesto, de imponer nada a nadie. Pero habrá que decirlo, porque he visto gente que ha escondido cruces. He visto gente que la carpeta de teología no la llevan de tranvía porque me verán un Cristo con un icono y joder, lo que me van a ver. A lo mejor hay que ver mejor al Dios y no lo sé. Pero lo que os estoy diciendo son todos ejemplos de muchos años en Cáritas. El testimonio explícito de Jesucristo es un pecado que no lo hagamos. Luego, a partir, si ya se dan las condiciones para anunciarlo explícitamente, las haremos. El testimonio explícito no podemos hacerlo porque es pecado. Bueno, muchas gracias por haber dormido. Pienso que no he sido algo pesado porque me lo dice mi mujer, pero ¿qué vamos a hacer? Hoy os comparto con todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención.